Soy mamá soltera de 2 niños y así mi mejor amiga terminó con mi vida. Todo empezó como un acto de bondad. Mi mejor amiga, recién despedida de un trabajo mal pagado, necesitaba un lugar mientras se acomodaba. Ven a mi casa, le dije, pensando que serían unos días. Al principio era reconfortante tenerla allí. Me ayudaba con los niños, doblábamos ropa juntas, charlábamos. Pero sin que me diera cuenta, esa presencia se volvió permanente. Pronto, las rutinas cambiaron. Yo llegaba con los niños del colegio y la encontraba instalada en mi sala, con mi café servido, conversando con mi esposo como si ellos fueran los dueños de la casa. La atmósfera se volvió extraña, cargada de indirectas. Recuerdo aquella noche en la cocina, cuando ella me soltó, a mis espaldas, que yo tenía descuidado a mi marido. Sus palabras no eran un consejo, eran un golpe de traición. Y esa misma noche, la vi despedirse de él con un abrazo que no dejaba lugar a dudas. Luego vinieron los paseos. Siempre tenía una excusa para salir con él. Acompañarlo a dar vueltas, ayudarlo con compras. Yo, enfocada en la crianza y el hogar, me convencí de que era solo ayuda. Hasta que el vecino me contó lo que había visto. A mi esposo en una cafetería, pero no conmigo. La duda se convirtió en verdad cuando lo seguí y lo vi entrar a la nueva casa de ella, recibido por ella con ropa de dormir. Mi mundo se desmoronó en silencio, parada en esa esquina, pensando en mis hijos que me esperaban en casa. La confrontación fue aún más dolorosa. Ella, arreglada y calculadora, me recibió en público como si yo fuera la amenaza. No negó nada. En cambio, me acusó, pues si te lo quité fue porque tú no lo cuidaste. Esa noche, cuando mi esposo llegó, no hubo discusión. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera. Se fue con 2 mudas de ropa, y a la semana ya vivía con ella. El camino ya estaba listo. La realidad de ser madre soltera me golpeó sin piedad. No solo se fue, también dejó de hacerse responsable de sus hijos. Los mensajes sobre gastos de los niños quedaban en visto. Cuando mi hijo menor se enfermó, tuve que pedir fiado en la farmacia porque él no soltó ni para el jarabe. Yo me rebusqué, vendiendo ropa, haciendo postres, preparando tamales. Mientras, ella publicaba fotos felices en redes sociales, como si hubiera ganado la lotería con mi vida. Mis hijos sintieron el vacío sin que yo dijera una palabra. Mi hijo mayor dejó de preguntar por qué y empezó a preguntar cuándo. El menor confundía cualquier moto con la de su papá. Yo no lleno sus cabecitas de rencor, pero sí sé en mi corazón quién prendió la mecha de todo esto. Alguien que conocía mis secretos, mis miedos y la cara de mis hijos al dormir. Una tarde de lluvia, todo se puso peor. Mi hijo menor, el de 6 años, tuvo un accidente en el colegio y se rompió el brazo. Entre el pánico, las llamadas al colegio y tratar de calmar a mi otro hijo, lo primero que hice, como un reflejo estúpido, fue marcar el número de él. Sonó, y esta vez contestó. Pero no era su voz la que escuché primero, sino la risa de ella de fondo. Sí, dime, dijo él, con un tono apurado. Le solté lo del brazo roto, la urgencia. Hubo un silencio. Luego dijo, ay, es que, justo hoy no puedo. Estoy metido en un trámite lejos. Luego hablamos, y colgó. Me quedé mirando el teléfono con la lluvia cayendo en la ventana, sintiendo como ese último rayo de esperanza se volvía delgado como un cabello y se rompía. Pero lo peor no fue su rechazo. Lo peor vino después. Como a la hora, mientras esperaba en la clínica con mi hijo adolorido en mis piernas, me llegó una notificación. Era ella. Había subido una historia, una foto de sus manos tomadas con otra mano, sobre el manubrio de una moto, bajo un sol que en mi ciudad no había. El texto decía, paseos improvisados con mi amor, lejos del estrés. La fecha y la hora eran las de ese mismo momento. El trámite lejos era un paseo con ella. Ese día, en esa sala de espera, algo se endureció dentro de mí. La última esperanza que tenía en ese hombre se congeló y se hizo trizas. Al día siguiente, sin embargo, apareció. Tocó la puerta a mediodía, con una bolsa de un juguete barato. Dijo que había venido a ver a su hijo. El niño, con el brazo enyesado, lo miró con ojos enormes, pero no corrió hacia él. Se quedó pegado a mi pierna.
Mi ex esposo entró, incómodo, mirando alrededor como si la casa le resultara extraña. Hablamos de cosas triviales, del brazo, del colegio. Y entonces, de repente, bajó la voz y dijo: «Esta vida no es como yo pensaba. Ella es demandante. Todo es gasto y apariencia. Extraño la paz de aquí». Las palabras cayeron como piedras en un charco quieto. Yo no dije nada, solo lo miré, esperando a que terminara, sintiendo como el rencor y un alivio amargo luchaban en mi interior. Él siguió hablando, diciendo que tal vez había cometido un error, que los niños necesitaban un papá presente, que ella peleaba por todo. Cuando hizo una pausa, yo finalmente pude hablar. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «¿Y qué propones?», le pregunté. No era una invitación, era un examen. Él se quedó callado, mirando sus manos. No tenía un plan, solo tenía arrepentimiento y comodidad perdida. En ese momento, sonó su teléfono. La vi en la pantalla. Él se levantó, nervioso, y dijo: «Tengo que atender esto». Se fue a la esquina de la sala y murmuró cosas como si: «Ya voy, tranquila, es que pasó algo». Colgó y volvió donde mí con una cara de derrota. «Tengo que irme», dijo. Ella se alteró. Antes de que pudiera responder, la puerta de mi casa, que había dejado entreabierta, se abrió de golpe. Y allí estaba ella. No parecía la mujer de las fotos felices. Parecía furiosa, con los ojos brillantes y la respiración agitada. Me miró a mí, luego a él, y luego a mis hijos que observaban asustados desde el pasillo. «Así que aquí estabas», le gritó a él. «¿Vienes a jugar a la familia feliz? Me dejas plantada en el centro comercial para venir a ver a ella». El aire se puso tenso. Mi hijo pequeño comenzó a llorar en silencio. Yo me puse de pie, lentamente, colocándome entre ella y mis niños. Esta ya no era mi mejor amiga. Esta era una desconocida peligrosa. Ella clavó sus ojos en mí. «Tú nunca aprendes, ¿verdad? ¿Sigues aquí, esperando como una limosna lo que ya es mío?» Yo abrí la boca para decir algo, para defender mi casa, mi paz, lo poco que me quedaba. Pero las palabras no salieron. Solo pude mirar a mi ex esposo, que parecía un niño regañado, mirando al suelo, incapaz de contener el tornado que él mismo había ayudado a crear. Ella dio un paso adentro, desafiante, y la situación quedó suspendida en el aire, a punto de estallar. Mis hijos me agarraban de la ropa por detrás, él no movía un músculo, y yo sentí, por primera vez desde que todo empezó, que esta batalla ya no era por un hombre. Era por mi territorio, por la tranquilidad de mis hijos, por el derecho a cerrar mi propia puerta. La miré a los ojos, esa mujer que una vez llamé amiga, y sentí que toda la rabia, el cansancio y el dolor de meses se transformaban en algo nuevo, una calma fría y sólida como una roca. Ya no era tristeza, era determinación. «Sal de mi casa», dije. Mi voz no tembló. Sonó clara y cortante, como un vidrio roto en el silencio. «No has sido invitada. Estás invadiendo mi hogar». Ella soltó una risa corta, forzada. «¿Tu hogar? Esto es una cueva de lástima. Él ya no te quiere. ¿No te duele aferrarte así?». No le contesté a ella. Me giré para verlo a él, que seguía pegado a la pared, impotente. «Tú», le dije, señalándolo con la mirada. «Tú la trajiste aquí. Tú permites que falte el respeto a mis hijos en su propia casa. Así que ahora vas a sacarla. O llamo a la policía y les digo que hay una intrusa armando un escándalo frente a mis niños. Tú eliges». Él se puso pálido. La palabra policía y niños pareció sacudirlo. Por primera vez, dejó de mirar al suelo y sus ojos se encontraron con los de nuestro hijo mayor, que lo observaba desde el pasillo con una decepción tan adulta que me partió el alma. «Vámonos, Ana», murmuró él, tocándole el brazo a ella. «¿Qué?», ella gritó, sacudiendo su mano. «Ahora le obedeces a ella. ¿Me humillas por esta?». «No», la interrumpí yo, avanzando un paso. Ya no había miedo. Solo el espacio que separaba mi vida antigua de la nueva. «No me vas a humillar a mí en mi propia casa». «Fuera», le grité. Finalmente, algo en mi mirada, o quizás en la de mi hijo, lo traspasó. Agarró a Ana del brazo con más firmeza. «Vamos». Ahora con mucha rabia y miedo.
Casi la arrastró, entre sus protestas y maldiciones que se fueron apagando hasta que la puerta se cerró con un golpe fuerte que se escuchó en toda la casa. El silencio que siguió fue profundo. Me arrodillé y abracé a mis hijos, que se aferraron a mí, temblando. Ya se fueron, susurré en sus cabecitas. Nadie los va a volver a asustar aquí. Esa noche, después de acostarlos y cantarles hasta que se durmieran, me senté en la misma sala donde horas antes todo había estallado. Ya no esperaba su llamada. Ya no esperaba nada de él. La esperanza tonta había muerto en la sala de espera de la clínica, y lo que la reemplazó era más fuerte. La certeza de que yo sola era el muro que protegía a mis hijos. Decidí cambiar la cerradura al día siguiente. También imprimí los comprobantes de todo lo que no había pagado, los mensajes dejados en visto, y consulté a un abogado. Ya no era por recuperar un marido, sino por asegurar el futuro de mis niños. La lucha ya no sería en mi sala, sería en un juzgado. Unas semanas después, él intentó llamar de nuevo. Dejó que el teléfono sonara muchas veces. Yo lo miré vibrar sobre la mesa de la cocina, junto a los tamales que estaba envolviendo para un pedido. Sonó y sonó hasta que se silenció. No volvió a marcar. Algún tiempo después, una vecina me contó que habían tenido una pelea monumental en la calle, Eliana, y que se había mudado. No supe a dónde, y me di cuenta de que ya no me importaba. La historia, que empezó con una traición en mi propia casa, terminó conmigo recuperando la llave. Ahora, cuando veo a mis hijos jugar en la sala, ya no miro la puerta con ansiedad. Miro hacia adelante, hacia el olor de los postres que horneo y el sonido de sus risas. La paz que él decía extrañar, al final, nunca fue suya. Era mía. Y por fin, me pertenece solo a nosotros tres.